Imagina una pequeña localidad junto al Mediterráneo, casas bajas, barcas en la arena, calles estrechas, vecinos que se conocen por el nombre y una costa que todavía no parece preparada para convertirse en una máquina turística. Ahora levanta la mirada y sustituye esa imagen por otra casi imposible. Torres de apartamentos, hoteles de decenas de plantas, avenidas llenas de visitantes, playas abarrotadas en verano y una silueta que, desde lejos, se parece más a una ciudad vertical de otro continente que a un antiguo pueblo costero español. Ese lugar existe, está en Alicante y se llama Benidorm. A primera vista, Benidorm parece una exageración, una ciudad demasiado alta, demasiado densa, demasiado turística. Para algunos, es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando la costa se entrega al turismo de masas. Para otros, es uno de los experimentos urbanos más eficientes y sorprendentes de España. Y quizá lo más interesante es que ambas miradas contienen una parte de verdad. Porque Benidorm no es simplemente una ciudad con muchos hoteles, es una idea llevada al extremo, una pregunta urbana construida en hormigón, cristal y balcones mirando al mar. ¿Qué ocurre si, en lugar de extender la ciudad por toda la costa, decides concentrarla hacia arriba? La historia no empieza con rascacielos, sino con una crisis mucho más sencilla. Durante buena parte del siglo XX, muchos pueblos costeros españoles vivían de la pesca, de una economía local limitada y de un mundo que todavía no imaginaba el turismo como una industria capaz de transformar territorios enteros. Pero después de la posguerra, y especialmente con la apertura económica y el crecimiento del turismo internacional, el Mediterráneo empezó a convertirse en una promesa. España tenía sol, playa y una posición perfecta para atraer visitantes europeos. Para un país que necesitaba divisas, empleo y modernización, el turismo no era un capricho, era una oportunidad enorme. Los extranjeros buscaban buen clima, precios accesibles y semanas de vacaciones junto al mar, y los municipios costeros que hasta entonces habían vivido con ritmos mucho más lentos, empezaron a preguntarse algo que cambiaría su destino. ¿Cómo se construye una ciudad para recibir a miles, después a cientos de miles, y después a millones de personas? Muchas localidades respondieron creciendo de forma dispersa. Urbanizaciones, chalés, apartamentos bajos, carreteras, barrios separados y una costa cada vez más ocupada horizontalmente. Era una forma casi natural de expandirse. Si llega más gente, se construye más suelo. Si se necesitan más camas, se ocupan más parcelas. Si el turismo crece, la ciudad se estira. Benidorm eligió otra lógica. No fue una ciudad vertical por accidente. Su gran rareza es que aceptó muy pronto una idea que en muchos otros lugares parecía peligrosa o incluso monstruosa: permitir edificios altos cerca del mar. Pero esa decisión, que desde fuera puede parecer puramente especulativa, tenía una consecuencia urbana muy concreta. Si construyes en altura, puedes alojar a más personas ocupando menos superficie. El suelo se concentra, las distancias se reducen, los servicios se acercan. La ciudad crece hacia arriba en lugar de devorar kilómetros de litoral. Y ahí aparece la gran contradicción de Benidorm. Su imagen parece artificial, pero su funcionamiento puede ser más compacto que el de muchas zonas turísticas aparentemente más agradables. Una urbanización baja, con casas separadas, jardines privados y calles largas, puede parecer menos agresiva visualmente, pero necesita más territorio, más carreteras, más desplazamientos y más infraestructura por habitante o visitante. Benidorm, en cambio, concentra una enorme cantidad de actividad en un espacio relativamente reducido. Es una ciudad que se entiende desde la playa. Dos grandes arenales, Levante y Poniente, funcionan como el centro emocional y económico del lugar. Detrás de ellos, las torres forman una especie de graderío vertical. Casi todos quieren ver el mar. La ciudad responde levantándose para que más viviendas y habitaciones puedan mirar hacia él. El resultado es una fachada urbana completamente distinta a la de otros pueblos mediterráneos. No hay una transición suave entre casas bajas y costa. Hay una muralla de vacaciones. Pero esa muralla también tiene una lógica. Los edificios altos permiten que muchas personas estén a pocos minutos caminando de la playa, de restaurantes, de tiendas, de ocio y de transporte.
En un destino turístico donde casi todo gira alrededor del paseo, la cercanía es fundamental. Muchos visitantes llegan, dejan la maleta y pueden pasar días sin necesitar coche. El hotel, la playa, el bar, el supermercado y el paseo marítimo forman parte de una misma experiencia peatonal. Eso no significa que Benidorm sea una ciudad perfecta, ni mucho menos. Su dependencia del turismo es enorme. Su imagen urbana divide opiniones. En temporada alta, la presión sobre el espacio público, los servicios y la convivencia puede ser intensa. La ciudad vive sometida a ciclos de ocupación, consumo, ruido, limpieza y mantenimiento, que no se parecen a los de una ciudad convencional. Pero precisamente por eso es tan interesante. Benidorm no oculta su función. Es una máquina turística que funciona casi sin pedir disculpas. Si te interesan estas historias sobre ciudades españolas que parecen extrañas hasta que entiendes la lógica que las creó, puedes suscribirte al canal, porque muchos lugares que juzgamos en un segundo esconden decisiones urbanas mucho más complejas de lo que parece. Para entender Benidorm hay que mirar también lo que no se ve en una postal. Detrás de cada torre hay ascensores, redes de agua, electricidad, residuos, transporte, limpieza, abastecimiento y una economía entera organizada para sostener una población que cambia constantemente. En invierno, la ciudad tiene un ritmo, en verano, otro completamente distinto. Hay residentes permanentes, trabajadores temporales, jubilados extranjeros, familias españolas, turistas británicos, hoteles, apartamentos turísticos y una cantidad enorme de empleos ligados a la hostelería. Eso convierte a Benidorm en una ciudad de capas. Para quien la visita una semana, puede ser simplemente una playa con edificios altos. Para quien trabaja allí, es una maquinaria diaria. Camareros, recepcionistas, limpiadoras, taxistas, comerciantes, técnicos de mantenimiento, socorristas y personal municipal sostienen una escena que los turistas suelen vivir como si apareciera por sí sola. Y aquí aparece otra de las preguntas incómodas del experimento. ¿Puede una ciudad construida principalmente para el turismo ser también una ciudad habitable? Benidorm intenta responder a esa pregunta de una manera muy particular. Su densidad genera problemas, pero también crea vida en la calle. Donde hay mucha gente concentrada, hay comercio, transporte, servicios y actividad. Un barrio turístico disperso puede parecer más tranquilo, pero también puede estar muerto fuera de temporada. En Benidorm, incluso cuando no es verano, la concentración de hoteles, apartamentos y visitantes mantiene una actividad que muchas zonas costeras pierden durante meses. La ciudad vertical produce una especie de intensidad permanente, pero esa intensidad tiene un precio. La identidad local se diluye cuando el destino se adapta a públicos de muchos países y a una economía basada en el consumo rápido. Las plantas bajas se llenan de negocios pensados para visitantes. Los carteles, las ofertas, los bares temáticos y la vida nocturna crean una estética que muchos españoles asocian con turismo barato, exceso y falta de autenticidad. Benidorm no intenta parecer un pueblo mediterráneo detenido en el tiempo, y eso molesta a quienes buscan una idea más tradicional de belleza. Sin embargo, conviene hacerse una pregunta más justa. ¿Es más auténtica una costa de chalés privados y urbanizaciones cerradas solo porque se ve más baja desde lejos? ¿O simplemente es una forma más silenciosa de ocupar el territorio? Benidorm obliga a mirar de frente una contradicción española. Queremos turismo, empleo, servicios y actividad económica, pero también queremos paisajes intactos, pueblos con encanto, playas sin saturación y ciudades que no parezcan fabricadas para visitantes. El problema es que el turismo de masas necesita espacio. Si no se concentra en altura, se extiende en superficie. Si no aparece en una ciudad densa, aparece en urbanizaciones, carreteras, aparcamientos y viviendas dispersas. Por eso Benidorm puede parecer feo y al mismo tiempo ser urbanísticamente más eficiente de lo que parece, no porque sus torres sean bonitas por definición, sino porque concentran el impacto. La pregunta no es solo si nos gusta su skyline. La pregunta es, ¿qué habría ocurrido si la misma cantidad de turistas se hubiera distribuido en baja densidad a lo largo de muchos más kilómetros de costa? Probablemente el paisaje sería menos impactante en un único punto.
pero la transformación territorial sería mucho más extensa. Esta es la razón por la que algunos urbanistas miran Benidorm con más interés del que mucha gente espera, no como un modelo que deba copiarse sin más, sino como un caso extremo que demuestra algo importante. La densidad no siempre es el enemigo. A veces, el enemigo puede ser la dispersión. Una torre puede parecer agresiva, pero 100 urbanizaciones separadas pueden consumir más suelo, exigir más carreteras y hacer que casi todo dependa del coche. Benidorm, en cambio, se puede recorrer en gran parte a pie. Sus playas están pegadas a su alojamiento. Su comercio está cerca de sus visitantes. Su vida turística se concentra. Esto no elimina sus problemas, pero cambia la forma de evaluarlos. Y aún así, hay algo profundamente extraño en caminar por sus calles. La ciudad parece construida para una versión continua del verano. Edificios con balcones repetidos hasta el cielo, hoteles que prometen vistas al mar, piscinas en altura, carteles en varios idiomas, grupos de turistas cruzando avenidas donde antes habría habido un ritmo mucho más local. Benidorm no creció para conservar la escala de un pueblo, creció para convertirse en escenario de vacaciones. Quizá por eso provoca reacciones tan fuertes. No es una ciudad que pase desapercibida. O se la defiende como una genialidad compacta, o se la critica como símbolo de una costa entregada al negocio turístico. Pero las ciudades más interesantes suelen ser precisamente las que obligan a discutir. El verdadero experimento urbano de Benidorm no consiste solo en tener rascacielos junto al mar, consiste en haber llevado hasta el límite una idea, la ciudad turística vertical, un lugar donde la playa funciona como plaza mayor, los hoteles como barrios temporales y los visitantes como una población flotante que renueva la ciudad cada semana. En una ciudad normal, los habitantes construyen rutinas. En Benidorm, una parte enorme de la población está siempre llegando o marchándose. Eso cambia la relación con el espacio. Muchos no conocen la historia de la calle que pisan, no saben qué había antes, no tienen memoria del barrio, pero durante unos días usan la ciudad intensamente. Ocupan sus playas, sus bares, sus paseos, sus autobuses, sus ascensores, sus bancos y sus supermercados. La ciudad existe para ser usada por personas que no van a quedarse, y ahí está su rareza más profunda. Benidorm no es simplemente una ciudad alta, es una ciudad diseñada para una población inestable. Miles de personas que llegan con expectativas de ocio, descanso, sol, playa y precio razonable. Personas que quieren comodidad, cercanía y una experiencia inmediata. La ciudad responde con densidad, servicios y repetición. No hay misterio romántico, hay eficacia, pero esa eficacia también puede producir cansancio. Para un residente, vivir dentro de una ciudad turística puede significar ruido, presión sobre la vivienda, cambios comerciales y una sensación de que el lugar propio pertenece constantemente a otros. Para un trabajador puede significar empleo, pero también horarios duros y dependencia de temporadas. Para el municipio puede significar ingresos y relevancia, pero también una obligación permanente de mantener una maquinaria urbana exigente. Por eso Benidorm no debería entenderse como una broma arquitectónica, ni como un simple desastre paisajístico. Es una respuesta extrema a una pregunta real: ¿cómo alojar a muchísima gente junto al mar sin extender la ciudad indefinidamente? La respuesta fue levantarla, y esa respuesta cambió para siempre la imagen de la costa española. Hoy, cuando vemos Benidorm desde la distancia, es fácil pensar que aquello no debería existir. Una línea de torres frente al Mediterráneo parece contradecir la idea romántica que muchos tienen de España, pero quizá esa incomodidad revela algo que preferimos no mirar. Benidorm no inventó el deseo de playa, turismo y consumo. Solo lo concentró hasta hacerlo visible. Otros lugares escondieron el mismo impulso bajo formas más bajas, más dispersas o más elegantes. Benidorm lo convirtió en skyline, y tal vez por eso es el experimento urbano más extraño de España, porque no se limita a mostrar una ciudad diferente. Nos muestra de una forma exagerada lo que el país estaba dispuesto a construir cuando el turismo se convirtió en futuro económico. Un antiguo pueblo costero se transformó en una ciudad vertical de vacaciones. El mar dejó de ser solo paisaje
y se convirtió en motor económico. La playa dejó de ser borde y pasó a ser centro, y los edificios, levantados uno tras otro, construyeron una pregunta que todavía sigue abierta. ¿Es mejor concentrar el impacto turístico en un lugar denso o repartirlo lentamente por todo el territorio? La respuesta no es sencilla. Benidorm puede ser eficiente y excesivo al mismo tiempo. Puede ser funcional y visualmente agresivo. Puede generar empleo y dependencia. Puede ahorrar suelo en comparación con la expansión dispersa. Y aún así, transformar radicalmente el paisaje. Esa es la razón por la que merece ser contado. No porque sea un modelo perfecto, no porque sea una catástrofe absoluta, sino porque es una ciudad que obliga a pensar. Ahora imagina otra vez aquel pequeño pueblo junto al Mediterráneo, barcas en la arena, casas bajas, calles tranquilas. Y después, mira las torres actuales, los hoteles, los balcones, las avenidas y las playas llenas. Entre una imagen y otra no hubo un único salto. Hubo decisiones, planes, inversiones, turistas, expectativas y una idea muy poderosa. El futuro podía construirse mirando al mar. Benidorm lo hizo hacia arriba. Ahora dime una cosa, ¿crees que Benidorm es una aberración urbanística o una forma inteligente de concentrar el turismo sin ocupar más costa? ¿Preferirías una ciudad vertical como esta o kilómetros de urbanizaciones bajas extendidas por el litoral? Cuéntamelo en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por acompañarme durante toda esta historia. Si te interesan las ciudades españolas, sus decisiones extrañas y los experimentos urbanos que todavía afectan a nuestra forma de vivir, puedes suscribirte al canal, porque a veces el experimento urbano más extraño no es el que fracasa, sino el que funciona de una manera que todavía no sabemos si admirar o temer.